Hola, ¿cómo estás? Hoy te vengo a hablar de la psicología de las masas. Es interesante observar el comportamiento que presentan las masas que se identifican en una ideología, en un pensamiento, creencia, estatus. Lo podemos observar en un concierto, en una manifestación, en los hinchas de un partido de fútbol, en una secta, en aquellas masas donde vemos comportamientos desbordados, exagerados, extasiados, enajenados. El culmen se vio en el exterminio de los judíos por los nazis, en el genocidio de Ruanda del 94, con el asesinato del 70% de la población de los tutsis, el suicidio colectivo de una secta apocalíptica en Georgetown, donde 918 personas se suicidaron. ¿Qué lleva a realizar esos comportamientos? ¿Qué hace que una manifestación termine en un altercado policial o un partido de fútbol en una revuelta con heridos y muertos? Según los estudios llevados a cabo por Freud y Le Bon, cuando el individuo se somete al grupo, pierde su propia identidad y se asocia al colectivo, identificándose con las características más generales del grupo, como la emoción de la masa, un ánimo determinado, una misma ideología o un pensamiento asociado. Cuando la persona se identifica con un grupo, ésta se deja llevar por la ideología del colectivo según el proceso de identificación que presente la masa. El yo pierde la individualidad porque hay una asociación con una totalidad. Hay una pérdida de identidad y los individuos son más sugestionables al contagio. Emerge lo que en psicoanálisis se conoce como el sentimiento oceánico, la búsqueda del adulto al anhelo inconsciente del regreso al útero materno. La persona observa al otro en quien quisiera parecerse y vincularse, se identifica con el otro y reproduce comportamientos y forma de ser. Estaríamos hablando del complejo de Edipo. Aquí lo importante a destacar es la pérdida de la voluntad del individuo por influjo de la voluntad de las masas, que produce una pérdida de la responsabilidad de los propios actos. Si se produce un altercado, nadie sabe dónde está la cabeza de ese altercado. Todos están predispuestos a actuar lo que decrete la masa. La persona pierde la responsabilidad de sus propios actos. Desaparecen los responsables. Solo hay una influencia ocasionada por contagio. Aquí nos encontramos con un alma colectiva que siente y piensa de manera distinta a cómo actuaría cada individuo de forma aislada. La masa psicológica es un ente provisional. Como las células del cuerpo, conforman un nuevo ser diferente a las células aisladas. Con la masa emerge un sentimiento de poder invencible, sin sentimiento de responsabilidad que frena muchas veces los instintos. Se relaja el superyo, la norma y los valores. Se produce una destrucción y una negación del yo, apareciendo el contagio de la masa. La masa se convierte como en un padre, como composición de todos ellos. Según la capacidad de sugestionabilidad, el contagio se hará más o menos patente, llevándose a cabo los actos más contrariados al carácter y a las costumbres del individuo. Este, fascinado e hipnotizado, la voluntad y el discernimiento quedan abolidos. Ya no tiene conciencia de sus propios actos. La masa emerge el intelecto y merma el individual, apareciendo un sentimiento de poder y control. Los sentimientos de la masa son muy simples y exaltados. No se conoce la duda, se pasa rápidamente a los extremos o al odio salvaje. La masa se convierte en un objeto de fantasía que libera parte de los instintos y muestra un carácter instintivo fuera del sentimiento de culpa.
Permite descargar pulsiones fuera del sentimiento de culpa. Hacen que la persona se sienta bien con el grupo. Es una vuelta al estadio de la lactancia. Yo igual a todo placer. Además, es arropado por la masa, sobreprotegido, sin sentimiento de culpa. No hay un yo consciente. Por ejemplo, después de un altercado, los hooligans dicen no acordarse de lo sucedido. Actuaban sin pensar, como una histeria colectiva. Uno con el otro y no seres separados. Una regresión al útero materno, de ahí el sentimiento oceánico. Se produce como ruptura, desvinculación con los límites, asociado a lo displacentero, aniquilando el yo. La mayor forma de prevenir es cuidar nuestras pasiones. Sentir pasión por algo o alguien significa estar atrapado en un estado emocional. Si se prolonga mucho en el tiempo, llegará a convertirse en fanatismo y entonces sí estaremos atrapados en una telaraña sin fin. Entre tú y Dios nunca interpongas nada, nada, solo tú y Dios. Decía el escritor Krishnamurti, si logramos entender las causas de nuestras creencias, tal vez podamos liberarnos de ellas. Bueno, deseo que os haya gustado mi aportación de hoy. Si te ha gustado, dale a like y sígueme en redes sociales. Me encontrarás en la web en www.noevo, con B, de Noelia Bonifacio, noevo.org. También puedes dejarnos tus comentarios bajo del vídeo y con gusto los responderé. Nos vemos muy pronto con temas interesantes. Un abrazo fuerte y cuídate mucho. Hasta pronto.